Bueno, buenos días. Yo soy la profesora Carla Damisa y tengo el placer de compartir con ustedes este pedido de quehacer educativo para el apoyo y la sugerencia de algunas ideas y algunos piques para la preparación del tema 5, que versa sobre, lo voy a leer, la gestión docente en la enseñanza de la geometría, problematización del conocimiento geométrico para la construcción de significados. La idea en esta pequeña presentación es ofrecerles algunos lineamientos básicos que ustedes elegirán y podrán entonces engordar con una bibliografía complementaria que les voy a ofrecer al final de la presentación. Entonces ahora paso a compartir con ustedes, esperen que voy a buscar, paso a compartir con ustedes la pantalla sobre las ideas que estuve pensando y que podrían ser de apoyo al trabajo voy a correr la foto, en este desarrollo que ustedes tienen que hacer para el concurso 2022-2023. En primera instancia a mí me interesaría un poco hablar sobre lo que oculta el título, ¿no? Vieron que tiene varios tópicos: la gestión docente, recortada a la geometría, a la enseñanza de la geometría, bien desde el rol docente, ¿no? La gestión en relación a la enseñanza de la geometría, y no cualquier geometría, porque acá se está presentando en forma de subtítulo la problematización del conocimiento geométrico, es decir, que iremos viendo qué significa eso de problematizar el conocimiento geométrico, y con qué fin es la problematización del conocimiento geométrico, con el fin de construir significados, es decir, que no solamente queden asuntos declarativos o compartir simplemente algunos detalles del conocimiento. Bueno, a ver si puedo pasar a la que sigue. Bien. Una guía de por dónde iremos en estas sugerencias. Vamos a desarrollar mínimamente la concepción de geometría, y para eso también les voy a ofrecer una bibliografía. Vamos a desarrollar la idea de problematización y de los haceres matemáticos, tipos de actividades para la puesta en acto, cómo vamos a relacionar con las actividades, es decir, el punto 2 y el punto 3 los vamos a tratar como encapsuladitos, y vamos a presentar dos ejemplos cortitos de los cuadernos para hacer matemática, donde ustedes podrán buscar otros que se sientan más cómodos o que les interese más en cuanto al recorte del contenido geométrico. Empezamos entonces con la concepción de geometría. Vieron que aparece la concepción de geometría y la problematización en relación a los haceres matemáticos y el tipo de actividades. Entonces, antes de empezar, estuve buscando y encontré esta foto, que la tengo hace unos cuantos años, que la recuperé del Museo Pedagógico y que la pueden ver en alguna de las exposiciones que van poniendo. Es un aula de geometría de principios del siglo XX. ¿Por qué digo que es un aula en la que se está trabajando geometría? Porque fíjense acá, el niño tiene un tronco de pirámide, parecería. Acá arriba hay otros cuerpos sobre el escritorio de la maestra. Acá en la pizarra están dibujados en 3 dimensiones, algunos, el cilindro, la pirámide, un tronco de cono y una esfera. Y bueno, y podemos mirar en detalle todo el contexto que nos da la foto, y allí poder sacar qué geometría se estaba impartiendo en esos momentos. No es con ánimos de criticarlas, porque era la mejor geometría que en aquellos momentos se podía trabajar. Una geometría, obviamente, bastante descriptiva, en el sentido de nominalista, caracterizar por nominarlas nomás, que era, digamos, abarcar cierta información. Fíjense la posición de los bancos, ¿no? Ninguno de los niños tiene para escribir nada, es decir, que era muy importante percibir la oralidad y cómo se estaban manejando. No vemos niñas, se ve que era una escuela de varones, y también nos acompaña el contexto del resto de asuntos de biología, de ciencias naturales, donde hay una sistematización de descripciones, ¿no? De cierta información a recordar, o por lo menos así parece.
A mí me interesaba traer esta foto un poco para que cuando ustedes preparen el tema, reflexionen sobre qué geometría quieren que viva en su aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, contrastar un poco con esta geometría. No estoy diciendo que los momentos de disertación y de exposición de conocimientos o de ideas o de informaciones no sean válidas. Lo que no nos podemos quedar es solo con esta foto. Entonces esa era la idea como para disparar y ponernos a pensar, que me parecía un poco interesante este compartir. Bueno, seguimos con la presentación. Cuando hablamos de geometría, ¿de qué hablamos adentro? ¿No? ¿De qué más allá de que todos más o menos sabemos lo que es la geometría, qué estudia, qué considera, en qué se focaliza? Bueno, un problema grande en el sentido de que la geometría la tenemos que considerar como un espacio conceptualizado. Y esto rompe un poco con la idea que viene siempre de que la geometría está en todos lados. La geometría no está en todos lados. Nosotros conceptualizamos los elementos de la geometría y entonces los visibilizamos a través de algunas representaciones que en la vida real se puedan dar. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué hacemos con los alumnos en clases pequeñas? Bueno, el espacio físico en las clases pequeñas se precisa, obviamente, y no se va a desechar. Pero cuando hablamos de geometría, hablamos de un espacio conceptualizado. Es decir, ese tránsito del espacio físico a poder conceptualizar la idea de un rectángulo y no decir el rectángulo es como el marco de la ventana. Está bien en un principio, pero después tenemos que despegar ese asunto del espacio físico, la ventana, el marco de la ventana, que representa un rectángulo, con la idea de rectángulo propiamente dicha. Entonces, se trabaja sobre un espacio conceptualizado, despegado del mundo real, pero que lo precisamos para trabajar sobre ciertas representaciones. Eso le pasa siempre a la matemática. Queremos concebir a la geometría como un modo de pensar, ¿no? Como un modo de pensar que supone el trabajo en el apoyo con las propiedades de los objetos geométricos. Es decir, ¿qué cosas de los objetos geométricos voy a aprender para qué? Para poder anticipar propiedades. Cuando me dicen el nombre rectángulo, ese nombre porta todas las propiedades del rectángulo. Las propiedades que conozco y también las que no conozco, y que de alguna manera, hasta a través de la gestión del docente, pueda entonces yo, alumno, aprendiz, capturar esas propiedades y establecer ciertas relaciones, e inferir otras nuevas. Por ejemplo, de los rectángulos yo sé que es un paralelogramo, o podría decir que tiene dos pares de lados largos y dos pares de lados cortos y que son paralelos, ¿no? Quedarme con eso. Aunque lo estoy visibilizando, aún me está faltando algo más para que porte la idea de rectángulo, como por ejemplo, que tenga un ángulo recto. Inferir esas ideas y poder construirlas es a partir de la gestión que ustedes vayan eligiendo, y que nosotros ahora vamos a dar algunas pautas para eso, algunas ideas de dónde elegir, qué cosas elegir, para que este modo de pensar viva en nuestras aulas. Es decir, que estudiemos las propiedades de los objetos. ¿Y para qué me sirven esos? Para anticiparlas y para inferir nuevas. También este modo de pensar diferente, este modo de pensar en geometría, permite realizar ese proceso de anticipación sin necesidad, dice acá, de ejecutar acciones empíricas ni apoyarme exclusivamente en la percepción. Esto era lo que yo les decía del asunto del espacio conceptualizado. Pero con los chiquitos, ¿cómo hacemos? Sí, nos vamos a tener que basar en algunas acciones empíricas, y las pruebas empíricas van a valer durante cierto tiempo en la escolaridad primaria. Pero la idea del estudio de la geometría es que esas pruebas empíricas se vayan transformando en pruebas intelectuales, con el sentido de poder inferir unas de otras, y no apoyarse exclusivamente en la percepción. Es decir, es un rectángulo porque lo veo, porque tiene los lados derechitos, dos paraditos y dos acostados. Eso está bien en un principio de los primeros años,
porque ahí cuando digo tiene dos lados derechitos paraditos y dos lados acostados, estoy dando a entender, yo estudiante, de que me estoy fijando en el ángulo, aunque aún no lo sepa nombrar, y que ese ángulo es especial, no está inclinadito, está derechito. Implica también este modo de pensar, cuando nos metemos en el trabajo geométrico, en demostrar la validez de las afirmaciones, a través de argumentos y no solo a través de acciones empíricas, como decíamos en el otro punto. Y esto a veces tiene que ver, se nos opone a la percepción o a la medida. ¿Qué queremos decir con esto, que se nos oponen a la percepción o a la medida? Porque muchas veces nos parece que decimos que el marco de la ventana es un rectángulo, y que representa un rectángulo, y que entonces va a tener un ángulo recto, pero si nosotros lo vamos a medir, seguramente el ángulo recto no sea tal. O sea, la idea de las propiedades no está pegada a la medida, sino que está pegada a la propiedad de esa medida. Sé que es un rectángulo porque tiene ángulos de 90. Si no tiene ángulos de 90, no lo es. Entonces, este trabajo dentro del aula es un proceso, no caemos en inicial con él, sino que todo el trabajo que nosotros vayamos haciendo y las actividades que vayamos eligiendo colabora para que la idea de geometría que queremos que viva en el aula tenga que ver con esto, con un modo de pensar geométrico en base a las propiedades y sus relaciones, su validez, su forma de argumentar, y un espacio conceptualizado más que en un espacio físico. Esto nos trae entonces, voy a correr la foto, esto nos trae entonces, ¿qué geometría pretendemos que viva en el aula? Como recién lo decíamos, una geometría donde el centro esté en la construcción de relaciones entre las figuras a estudiar. Cuando digo la construcción de relaciones entre las figuras a estudiar, por ejemplo, podríamos ver las relaciones entre las figuras. Que un rectángulo es capaz de formarse por dos triángulos específicos, componerlo. Que algunas propiedades de los triángulos rectángulos me van a servir para la figura cuadrilátero rectángulo. Es decir, a empezar ahí a hilvanar cosas que veo en un objeto que me pueden servir, e invariantes y propiedades que se mantienen. Por ejemplo, todo el trabajo con lados y vértices y ángulos van a ser hereditarios dependiendo de las figuras que vaya a estudiar. O sea que en mi aula, yo cuando vaya a gestionar el trabajo geométrico, voy a necesitar que mis actividades, el foco sea en la construcción de relaciones. Esto es genérico, después lo vamos a bajar a una construcción de relaciones específicas, si es con los triángulos, si es con los cuadriláteros, si es entre ellos, etc. Me va a importar también que el centro esté en los haceres matemáticos. ¿Qué queremos decir con esto de los haceres? Una forma de pensar y de hacer en clase, una forma de producir conocimiento. Porque tenemos que tener en cuenta que la geometría es parte de nuestra cultura, y como el aula la estamos considerando como un espacio de producción de conocimiento, es en ese sentido antropológico, en esa postura antropológica, que nos posicionamos en los haceres matemáticos. ¿Y qué necesitamos? Y bueno, necesitamos que los haceres vivan, y para eso voy a necesitar que haya exploración en mi clase de geometría, descripciones, explicaciones, generalizaciones, y todo eso atravesado por la comunicación, tanto a nivel de lectura como de escritura en matemática. Todas estas haceres están enfocados en la clase de matemática. Los puedo usar para otros, pero estamos hablando desde el punto de vista de haceres matemáticos. Pero estos haceres matemáticos no viven solos, viven en relación a determinado objeto de conocimiento que yo quiero trabajar, que quiero enseñar, quiero que mis estudiantes aprendan, y el tipo de actividades que voy a elegir para poner en acto en la clase. ¿Eso qué significa? Yo ya estoy desde la gestión tomando postura de un tipo de geometría, de qué es lo que quiero que vivan las clases, qué haceres voy a trabajar, y esos haceres se van a ver reflejados en el tipo de actividades, igual que las relaciones, de la construcción de relaciones que hablábamos en el primer punto. Como dice ahí, el tipo de actividades que se eligen para trabajar en el aula en relación a estos haceres, es decir,
yo voy a tener que elegir una secuencia, armar una secuencia de actividades. Los cuadernos para hacer matemática son un foco exquisito, diría de primera mano, para elegir actividades, porque cada una de esas actividades son un conjunto de familia de problemas. ¿Qué quiero decir con un conjunto de familia de problemas? Que una actividad me va generando otra, y yo ahí voy armando mi secuencia específica para mi clase. Entonces, en ese sentido, el tipo de actividad que yo elija va a fomentar algún hacer en relación, aunque estén todos, ustedes me podrían decir, bueno, pero leer y escribir, siempre leemos y escribimos, a veces el explorar casi siempre se da, pero hay que ver si la actividad pone el foco en ese hacer. Están presentes o de manera a veces diluidas los otros, pero tenemos que decidir cuál va a ser el foco de esa actividad que vamos a elegir. Y por eso les decía que los cuadernos para hacer matemática presentan una familia de problemas, y ya lo ato con el punto siguiente, con el asunto de la problematización de los conocimientos. Vieron que ya vamos recorriendo todo el tema 5, ¿no? La gestión docente para enseñar geometría. Vimos, estamos caracterizando lo que concebimos como geometría y qué geometría pretendemos que viva en el aula. La estamos relacionando con los haceres matemáticos, el tipo de actividades, en relación al objeto que yo quiero, al conocimiento que quiero enseñar, y esto tiene que ver con la problematización de ese conocimiento. ¿Qué significa eso de problematización? No es poner solo problemas. La problematización tiene que ver con el elegir un conocimiento a enseñar y mirarlo de diferentes puntos de vista, y que estos puntos de vista vayan sumando ópticas, propiedades y construcción de relaciones, como decimos en el primer punto, y construcción de relaciones. Es decir, que vayamos complejizando esa idea, ese conocimiento que queremos que nuestros alumnos aprendan. ¿Y a través de qué? Y esto es muy declarativo y lo vemos en muchos libros, y siempre que nos apretan es lo primero que sale. Nosotros no queremos, voy al último punto, una geometría nominalista, ni ostensiva, como parecía que era la foto que yo les compartía en la segunda diapositiva. Parecería que esa foto nos transmitía una geometría nominalista y ostensiva. Nosotros no la queremos así. No queremos solo el decir, solo que esté centrado en el vocabulario, ni en las definiciones de memoria, ni solo en los trazados, ni en la algoritmización, es decir, ni en el cálculo, no solo en la medida, no solo en el trazado. Decimos no solo, porque esto va a vivir que el vocabulario, las definiciones más o menos, más bien van a vivir caracterizaciones a nivel de primaria, los trazados también van a vivir, pero no por esencia del propio trazado, sino como excusa para estudiar las relaciones, las propiedades de esas figuras. Las actividades de trazado a mí, o de construcción, me van a servir para poner en juego esto, la construcción de relaciones, algún hacer matemático, y voy a elegir ese tipo de actividad, por ejemplo, de construcción. Lo que estamos diciendo es que no van a dejar de vivir el vocabulario, los trazados, algunas caracterizaciones, pero queremos ver la forma en que eso viva. ¿Y de qué forma lo estamos presentando? ¿O pretendemos que sería un objetivo riquísimo en nuestras aulas? Una geometría dinámica, en contra de una estática, de ver las figuras siempre en la misma posición. Ahora tenemos para las clases grandes el software GeoGebra, hay una cantidad de investigaciones que ustedes pueden consultar, los alumnos capturan muy rápidamente, desde tercero, cuarto, el uso del GeoGebra, tiene sus reglas propias, y son muy importantes porque además de dinamizar en una figura, y el arrastre me va a permitir ver diferentes rectángulos, por ejemplo, ya que estoy ahí con la idea del rectángulo, las familias de rectángulos. Y esto viene atado con lo que decíamos hoy, con relaciones interfigurales, por ejemplo, como decíamos hoy, entre el triángulo y el rectángulo, e intrafigurales, las propias caracterizaciones e invariantes que tiene cada figura, por ejemplo, el rectángulo.
Todo esto llevado a producción de relaciones. Vieron que siempre la producción de relaciones, cuando hablamos de producción de relaciones, tiene que ver con aquello que decíamos al principio, que por ejemplo, un triángulo rectángulo me sirve, si tengo dos triángulos rectángulos iguales, puedo formar un rectángulo bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones es que van a heredar algunas propiedades, y eso es la producción de relaciones. Entonces, en todo esto nos está atravesando la gestión docente. Vieron que estamos hablando de el tipo de geometría, qué asuntos a considerar y cómo la problematización de estos asuntos va entrelazando lo que estamos diciendo, entre la construcción de relaciones, los haceres matemáticos y el tipo de actividades. Ahora, si no me falla la memoria, no me falla, vamos a trabajar con algunos tipos de actividades donde se visibilizan los haceres. Digo algunos tipos porque pueden haber otras categorías, esta no es exhaustiva, es a modo de poder compartir con ustedes unas sugerencias, unos piques para que ustedes elijan. Y yo los invito a partir de ahora, así como los invité en el asunto de la elección de las actividades, a usar los cuadernos para hacer matemática, estamos hablando de estos, los tienen en línea, están en la página de primaria, los pueden descargar gratuitamente. Trabajar con las orientaciones que nos ofrecen el libro del maestro de primer ciclo. En el capítulo 4 tenemos el tópico de geometría, y el libro del maestro de segundo ciclo, en el capítulo 5 tenemos el tópico de geometría. Para la preparación de este tema es inevitable leer los dos capítulos, están enganchados. Las cosas que se dicen en el capítulo 4 del libro de primer ciclo, desde inicial a tercero, siguen su proceso en el de segundo. Es decir, ustedes ahí tienen además las vinculaciones con otros documentos curriculares, con el programa y con el documento base. O sea que ahí tienen un rico material teórico, que además, por suerte, lo tenemos, y es un documento curricular muy valioso, promovido por primaria. Entonces, de la que se encargó la Comisión CASEN en sus años. Tipos de actividades, por ejemplo, de comunicación. ¿Qué son actividades de comunicación? Son esas que me afianzan el vocabulario, la manera de comunicarme, la manera de pensar, la manera de poder establecer las relaciones que son importantes. ¿Y estas actividades de qué tipo son? Por ejemplo, esto es a modo de ejemplos, pueden haber actividades de adivinación, ahora en un ejemplo vamos a mirar, de comparación, las típicas de clasificación, y las de síntesis. Actividades donde yo registro como estudiante, el maestro me propone qué sé yo del rectángulo. Yo ya sé, una hasta ahora, lo que hemos venido haciendo en geometría hasta ahora, todas estas son actividades de comunicación. Y dependiendo del tipo de actividad de comunicación, podrán aparecer algunos de estos haceres. Si me ponen una actividad de adivinación y elijo alguna de las figuras, que quizás tenga que explorar, identificar, pero lo fuerte va a estar en qué descripciones doy de esa figura para poder decir de cuál se trata, qué preguntas hago, en qué me estoy fijando. Y ustedes como futuros como maestros ya, ustedes como maestros van a tener que estar al alpiste de esas preguntas que van haciendo mis alumnos, y las podríamos ir registrando en un papelógrafo, en algún lugar de la clase, que no se borren, para después volver sobre ellas y poder mejorar la actividad de adivinación. Es decir, vieron que estamos haciendo un asunto como recursivo, y de eso se trata la problematización, de trabajar, identificar ciertas propiedades, por ejemplo las del rectángulo, de adivinar qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, cuáles me sirven, para ir mejorando eso. Fíjense que podrían estar algunas de estas, y después al final, en unas sistematizaciones, la parte de la generalización es la que me va a ayudar a mí a capturar esas invariantes que tienen mis objetos que estoy estudiando.
El describir y el explicar a veces nos perdemos un poquito. Describir es una lista de características, ¿no? Decir lo que veo de la figura, pero cuando yo ya tengo que explicarla, tengo que dar las razones de por qué eso a mí me parece que es. Para que no quede en un parecer, para que quede en una argumentación matemática, el por qué. Acá hay siempre como un desliz entre la descripción y la explicación. La explicación me ayuda a validar y me ayuda a producir validaciones y a generalizar. Pero sin la previa exploración, la identificación y la descripción, estos otros procesos que son más exigentes cognitivamente son difíciles de capturar. Y la lectura y la escritura, en general, están implicadas siempre en distintos grados de profundidad. La escritura acá la estamos reconociendo como un fuerte, en su fuerte función, no solo de guardar, al principio guardar memoria, de guardar lo que yo ya sé, sino que también en su función epistémica. ¿Qué es lo que sé? Y eso que sé me ayuda a avanzar en lo que no sé, a aprender nuevas cosas. Otro ejemplo de cajita, digamos, de tipos de actividades son las de construcción. Y acá a mí me gustaría detenerme un poco. Cuando hablamos de construcción, no hablamos solo de los trazados clásicas. ¿Vieron acá? En el libro del maestro sugerimos y las llamamos clásicas y no tan clásicas. Las clásicas son los trazados, las construcciones típicas, con distintos tipos de instrumentos, ¿no? Pero sin embargo, en esta categoría de actividades de construcción ponemos esto de la composición y descomposición de figuras, como decíamos hoy. ¿Para qué me ayudan los triángulos rectángulos? Si tengo dos triángulos rectángulos iguales, puedo construir colocados de una cierta manera un rectángulo. ¿Qué propiedades me mantienen del triángulo rectángulo? ¿Qué propiedades hereda el rectángulo? Y al revés, puedo empezar a establecer ciertas relaciones. Puedo hacer actividades de copia, puedo hacer construcción de esqueletos. Los esqueletos son en los cuerpos, en las figuras del espacio, el cubo, las pirámides, en esos cuerpos, cuando me fijo en las aristas como si fueran pajitas, y en los vértices como si fueran plasticina para pegarlos, ¿no? Armar esqueletos, plegar, recortar, y las clásicas con distintos instrumentos. Todas estas son actividades de construcción. Fíjense cómo estamos cambiando la conceptualización, ¿no? Cómo estamos ayudando a la construcción de significados para que mis alumnos, cuando yo voy recorriendo el tema cuadriláteros y en particular rectángulos, ofrecer diferentes tipos de actividades de comunicación y diferentes tipos de actividades de construcción, abona a través de estos haceres matemáticos a la conceptualización y a la problematización que nosotros veíamos en el origen del tema, para la construcción de significados, es decir, que tenga un arraigo, que sepa de dónde poder recoger después las propiedades y lo aprendido. Y no menos importante, aunque lo tengo acá al final, voy para atrás, considerar las variables didácticas. ¿Qué significa esto? Sobre todo para las actividades de construcción. El tipo de papel, las posiciones de las figuras, los tipos de las figuras, también para las actividades de comunicación. Si doy las figuras recortadas en cada grupito, si las tengo pegadas en el pizarrón, si están dibujadas en un papel, si para adivinarlas pueden hacer 2 o 3 preguntas, es decir, todas esas son variables didácticas que hacen a la problematización del conocimiento, es decir, usando esas variables, yo puedo una misma actividad usarla varias veces, generándole cambios, pero que son cambios que hacen que el procedimiento que mi alumno va a usar sea diferente. No es lo mismo ofrecer una figura recortada que una figura dibujada en un papel cuadriculado o que la misma figura dibujada en un papel liso. Voy a tener que, yo sujeto que estoy aprendiendo, pensar cosas distintas y activar procesos diferentes para poder resolver la actividad. Y los globitos de diálogo que acá me gustó poner,
especifica algo obvio, pero vale la pena dejarlo escrito. No todos los haceres son focos durante una misma actividad, aunque estén, lo que decíamos hoy al principio. Hay actividades donde el de escribir y el de explicar, junto con el escribir y el leer, van a tener más preponderancia que las de explorar, que las de identificar, y recíprocamente. Y el otro globito, a veces los haceres vienen juntos, están todos juntos, pero los focalizamos para su puesta en acto. Es decir, con esta actividad quiero profundizar y que mis alumnos atrapen este hacer. Por ejemplo, la descripción. ¿Sí? En una actividad de adivinación que es de comunicación, voy a usar el leer y el escribir, y el describir. Capaz que para los chiquitos primero empiezo a explorar algo más si las figuras no son conocidas. Es decir, que voy a elegir, no los voy a trabajar todos todo el tiempo de la misma manera porque no trabajo nada. Y estos son piques para nosotros. Yo no le tengo que decir a mi alumno, hoy vamos a trabajar con una actividad de comunicación, hoy vamos a trabajar con una actividad de construcción, hoy nos vamos a focalizar en el hacer matemático, generalizar o explicar. No, eso es para mí, esos son asuntos didácticos que yo tomo en la gestión docente en la enseñanza de la geometría. Seguimos. Y bueno, acá vamos a bajar un poco a tierra, y vamos a ir mirando, traje un ejemplo, voy a presentar dos ejemplos, este de primer ciclo del cuaderno de Mulita de segundo, y después uno de cuarto. Este está sacado entonces del cuaderno de Mulita, está en la página 20, como ustedes ven ahí, y dice, figuras con esquinas. Fíjense que hay un diálogo entre Lobito y Mulita, y Lobito le dice, en cada vértice de las figuras queda una esquina, y se forma un ángulo. Y Mulita le dice, si dibujás el ángulo sobre las líneas de los cuadritos, el ángulo es recto. Y acá muestra un papelito del tipo de glacé. Acá yo deformé la imagen, entonces se ve más rectángulo, pero en la realidad en el libro es más cuadradito, para que se viera más la imagen. Entonces les está dando un pique. Fíjense que este análisis, este breve análisis didáctico que vamos a comenzar acá, tenemos en vista que se está presentando la idea de ángulo, una idea de ángulo que podría decir empieza a cuajar con el asunto de las esquinas, el papel que se ofrece en la actividad es pautado, en este caso cuadriculado. Mulita da un pique. Si dibujás sobre las líneas de los cuadritos, el ángulo es recto, es decir, ayuda a reconocer, a identificar, uno de los haceres que recién veíamos, donde hay ángulos rectos. Entonces, esta es una presentación, y lo primero que pide la actividad es copiar estas figuras, que acá abajo hay suficiente lugar, y si no hay, se le puede ofrecer un papel cuadriculado extra. Y después se le pide, donde dibujaste ángulos rectos, pon un puntito azul, y donde los ángulos no son rectos, pon un puntito rojo. Es decir que es una actividad que implica, como acá estamos diciendo, la lectura y la escritura en matemática, porque tienen que copiar, por lo tanto es una actividad de copia, ¿sí? Es una actividad de copia, y de identificación, porque después que copió, tiene que volver a jugar y a revisar dónde hay ángulos rectos y dónde no hay. ¿Y cómo sé yo dónde hay ángulos rectos o dónde no hay? Bueno, porque acaban de nombrarme que las esquinas son ángulos, en las esquinas de mis figuras, en cada vértice me lo están nombrando, pero vieron que no es una actividad clásica donde aparece, por ejemplo, el rectángulo y se saca una flecha y se dice rectángulo, estos son los vértices, estos son los lados. No es una actividad nominalista, es una actividad que se le da una información para ser usada. El alumno en este momento tiene una información para ser usada. Y eso es lo importante en esta idea y en esta forma de mirar la geometría, este modo de pensar que decíamos antes. Pongo en juego ciertas informaciones, pero no solo para repetirlas, sino para
poderlas reconocer, identificar, ¿a través de qué? De una actividad de copia, donde la identificación de los ángulos es importante, y donde me ofrecen cierta información que debo leer y escribir. ¿Cuándo escribo? Cuando estoy acá dibujando, estoy escribiendo, estoy representando de una manera figural. Hay figuras complejas, porque este triangulito equilátero que no termina en uno de los vértices de los cuadritos, es complejo para dibujar. Y después, una cosa importante, miren que acá me estaba olvidando, las actividades de copia implican usar las propiedades de las figuras en acto. No necesitan explicitarse. ¿Qué quiero decir con esto? Las actividades de copia, por ejemplo, yo tengo que copiar este rectángulo, ¿sí? Que es un cuadrado más que un rectángulo porque es 3×3, acá porque está deformado, 3 cuadraditos y los hago por la línea, solo fijándome, es decir, uso como la identificación de cómo están los lados en esta figura y trato de hacer lo mismo para copiarla. La uso la propiedad, tiene 4 lados, van a estar 2 derechitos y 2 acostaditos. Esos acostaditos y derechitos me van a formar esquinas y vértices, y esas esquinas, como justo están sobre el papel pautado, sobre los cuadritos del papel pautado, como en mi forma mulita, me voy a considerar que es, en este caso, un cuadrado porque va a tener los 4 lados iguales. Entonces, en ese sentido, pongo en juego las propiedades, no las estoy explicitando, no las estoy escribiendo, usé tal cosa, usé tal otra. La actividad de copia no exige la explicitación, están implicadas. Necesito fijarme en algo. Y a eso viene el bla bla. Ahí está muy chiquito, y yo lo voy a leer del libro que tengo acá, y dice así: el bla bla es otra actividad, y en los bla bla, esto en general, siempre en los cuadernos para hacer matemática, el bla bla está pensado como un gesto para la gestión del docente. Está en el libro del niño, pero es un gesto para la gestión del docente. ¿Qué quiero decir con un gesto? Es como remitirle al maestro, acordate que esta actividad va por acá. Y otros piques para la gestión del maestro ustedes van a tener, como ya les dije, en el capítulo 4 del libro del maestro de primer ciclo y en el capítulo 5 del libro del maestro de segundo ciclo. Y el bla bla en este caso dice: las copias le salieron iguales. Pregunta, ¿las copias le salieron iguales? ¿Cómo lo saben? ¿En qué se fijaron para copiarlas? ¿Cómo marcaron los puntos? ¿Dibujaron los lados sobre los cuadritos? Entonces, fíjense que acá esta serie de preguntas solapan lo que a mí como docente me interesa. ¿Cómo sabes que copiaste igual? ¿En qué te fijaste? Es decir, que el bla bla exige un validar mi copia personal, y producir una explicación, es decir, me dan pistas estas preguntas para que yo, si no me fijé del todo, yo estudiante me pueda fijar, y tenga que identificarlas, y ahora sí explicitarlas. Cuando copiaba, no las precisaba explicitar, pero ahora sí las preciso explicitar porque la actividad me lo exige, me lo están preguntando. Puedo comparar con un compañero también, es decir, ¿cómo sé que quedaron igualitos? Y bueno, un argumento de cómo sé yo, alumno de segundo año, que quedaron igualitos, mira maestra, porque hice una rayita para abajo de 3 cuadritos, una rayita para el costado de otros 3, y así fui cerrando. ¿Qué me está diciendo ese alumno? Que se fijó en las longitudes de los lados, 3 cuadritos. Y como fue por los lados de los cuadraditos del papel pautado, tengo yo, maestro, de dónde agarrarme, que se fijó en los ángulos rectos, y volver en la puesta en común sobre qué, sobre lo que es cuando hay ángulos rectos, cuando no hay. Fíjense que un pique bárbaro es cuando no va a haber ángulos rectos, cuando yo no vaya por los lados de los cuadritos en este papel pautado. Por eso decíamos, y voy para atrás, esto de, se me hizo largo, de las variables didácticas, el tipo de papel
es imprescindible para generar o obturar un cierto procedimiento de mis estudiantes, como en este caso. En este caso, este procedimiento, lo que hace, este papel, lo que hace es habilitar a esto que estamos discutiendo, porque es un segundo año, 7 u 8 años mis alumnos, y entonces estoy trabajando con un papel pautado para reconocer este tipo de ángulos que quiero que se pongan en juego. Y me lo habilita. Fíjense que esta actividad, dependiendo de donde yo me focalice, solo en la copia, las actividades están en actos, lo que estoy haciendo es escribiendo en matemática, estoy identificando cuando marco los angulitos rectos o los no rectos con diferente color, y me exige validar más adelante para ver qué pasó. Muy completa. Vamos para la que sigue. Y entonces, en todo esto, se favorece la interacción entre los estudiantes, porque la idea de estas preguntas es ponerlas a discusión en el grupo grande, ¿no? En la puesta en común. Estas serían las ideas que yo voy a llevar a cabo, fijarme cuándo son iguales, qué propiedades usé, en este caso la medida de los lados, y si hay o no ángulos rectos, si voy por los lados de los cuadritos o si no voy por los lados de los cuadritos. Alguien podría decir, bueno, Carla, pero hay a veces ángulos que no se van por los lados de los cuadritos, pero estas figuras que tengo hoy presentadas acá van en esa condición. Es una generalización situada, digamos, ¿verdad? Es una generalización situada. Bien, vamos para el último ejemplo y ya vamos tratando de terminar. Este me quedó, ahí está. Es una actividad, elegí para traer con ustedes, es una actividad del libro de Mulita, de cuarto año. Vieron que una de segundo y otra de cuarto, para por lo menos tener unos piques para los dos ciclos. Y tiene que ver con, el título se llama, quedó ahí oscurito, triángulos, triángulos, triángulos. Y dice así: yo elegí una de estas figuras, son todos triángulos, vieron que en la otra no eran, estas son todos triángulos, acá ya puedo ver el objetivo. Quiero reconocer las propiedades de los triángulos y sus clasificaciones, depende de lo que me fije, en lo que me voy a estar trabajando. Y dice, él es Mateo, y dice, yo elegí una de estas figuras. Y dice, ¿qué preguntas podrías hacerle a Mateo si eligió la figura 3? Escribílas. Acá puede ser en grupos, individual, primero individual y luego en pequeños grupos. Esas son todas formas de gestión, ¿verdad? Para problematizar. Y después la puesta en común. Recuerden que la puesta en común no es la corrección en el pizarrón, y no es la socialización de conocimientos. La puesta en común es parte de la gestión y de la problematización del conocimiento. Yo fui recorriendo los pequeños grupos, primero de manera individual, después en pequeños grupos, y ya me estoy haciendo una idea de las cosas que están circulando, de los conocimientos que están circulando de estas figuras en mi clase. Y bueno, la gestión de la puesta en común es parte de la complejización del conocimiento y de la problematización del mismo. Esta es una actividad compleja porque son todos triángulos, o sea que por el número de lados no puedo preguntar. Si hago una pregunta que diga, ¿tiene 3 lados? Sí, tiene 3 lados, porque todas tienen 3 lados. Pero eso a mi docente me estaría dando un pique de que, opa, todavía el número de lados no está haciendo algo para identificar, o está haciendo fuertemente y es lo único que sabe, ¿no? Entonces fíjense que en la figura 3 hay acá una marquita, que es la marca que nosotros conocemos como de ángulo recto, es decir, que el triángulo 3 es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, fíjense, es el único que hay rectángulo, habiendo 2 acutángulos y 2 obtusángulos, o, yendo todavía más, este es un isósceles, es decir, acá hay mucha cosa para preguntar, para ver que eligió la figura 3 y no sobrecargar de preguntas. Y lo mismo pasa si elige la figura 1. ¿Qué pasa? ¿Qué preguntas haría ahora eligiendo la figura 1? Y de nuevo, bla, bla. Compará con tus preguntas con las de tus compañeros, todos hicieron la misma, y acá me da el pique para poder intervenir luego en la puesta en común. Entonces, sintetizando,
Fíjense que esta actividad de adivinación puede ser con este conjunto de figuras o con cualquier otro. Ustedes van a encontrar en los libros del maestro distintas actividades que complementan esta a diferentes niveles. Es decir, depende de las figuras que yo coloque, es una actividad para cuarto si me quiero centrar en los triángulos, o cuando si quiero reconocer solo número de lados, con los chiquitos seguir trabajando con varias figuras de diferentes tipos, variando el número de lados. Entonces, es una actividad que problematiza ¿qué cosa? Los triángulos y sus propiedades, lados, ángulos. ¿Qué de los ángulos? Sus amplitudes. ¿Qué de los lados? Sus longitudes. Es una actividad de comunicación, se ponen en juego los dos roles, el que elige la figura, Mateo ya eligió la 3, y el que debe adivinarla. Después podemos hacer este juego nuevamente con otras figuras, y que el maestro sea el que elige la figura, un alumno sea para toda la clase, o pequeños grupos enfrentados, digamos, compitiendo entre uno y otro, el que elige y el que no, y ahí vamos viendo qué propiedades están en juego. Las actividades, acá me falta una D, las actividades de comunicación exigen el uso de manera explícita de las propiedades o en lo que se fijan, descripciones. Necesito contar en qué me fijé. ¿Por qué traigo esta actividad? Porque es justamente el otro lado de la deconstrucción. En construcciones las propiedades están en juego implícitamente, las uso. Acá en las descripciones, para hacer las preguntas, yo tengo que decir de alguna manera la propiedad que estoy usando. No con el enunciado, cuando hablo de propiedades no estoy diciendo con el enunciado que la vemos en los libros, sino por ejemplo, ¿tiene un ángulo recto? O los tres lados son distintos, propiedad de las longitudes de los lados. ¿Tiene un ángulo derechito si nos abren recto y dos agudos? Propiedades de los ángulos. ¿Se dan cuenta? Es decir, exige que yo me fije en las propiedades y las escriba y las diga. Las actividades de comunicación entonces exigen el uso de las propiedades de manera explícita. Para la gestión se podrá hacer luego una lista de preguntas importantes, este es un buen pique, teniendo en cuenta cuáles sirvieron y cuáles no, con el fin de sistematizar las propiedades y volver a jugar. Es decir, ¿qué preguntas fueron las que me sirvieron? ¿Cómo fuimos descartando? Porque vieron que a veces los gurises hacen una pregunta que es distinta, pero que se responde de la misma manera y que ya otra era una pregunta más amplia. Por ejemplo, la de los tres lados. ¿Todos tienen tres lados? Sí, tienen tres lados. ¿De acuerdo? Entonces esto de sistematizar las propiedades lo atamos con aquello que vimos de lo que voy sabiendo, lo que me voy sirviendo, el hasta ahora, para poder seguir jugando, y no es por el juego en sí mismo, sino por caracterizar los triángulos por sus propiedades, en este caso de lados y ángulos. Bien, para sintetizar, y ya vamos terminando, para sintetizar, ¿qué es lo que vimos? Ambos libros del maestro aportan y profundizan ideas que hemos usado en esta presentación. Mucho, mucho, mucho. Yo les diría que es un requisito casi imprescindible para el trabajo con el desarrollo del tema. Acá hay un trabuque de letras, chichis. Nos posicionamos en un cierto tipo de gestión. Vieron que no es un trabajo nominalista, solo de vocabulario y solo de trazado. Y de una idea de matemática que considera el aula como un espacio de producción de conocimiento. Esto es el qué, esto es el centro. Y si yo quiero que mis alumnos produzcan conocimiento, conocimiento nuevo para ellos. La humanidad, los matemáticos ya lo conocen, pero en ese espacio que es mi aula, para nosotros es nuevo. Y la forma en que se produzca y capturar los modos de esa producción es lo importante. Y por eso están los haceres, ¿verdad? Están los haceres para capturar esos modos. Otro pique, el recorte que ustedes hagan del contenido geométrico puede estar sustentado, obviamente en el PEI, en el libro del maestro, que incluye el programa y los perfiles de egreso de los documentos básicos, base, y los cuadernos para hacer matemática, que los tienen desde inicial a sexto, como ya les digo, disponibles en la web de primaria. Les aconsejo que los bajen.
Ambos documentos curriculares son una fuente inagotable de ideas, tanto el libro del maestro como los cuadernos para hacer. De ideas de cómo gestionar, de ideas de cómo problematizar, de asuntos teóricos a seguir profundizando. Los cuadernos para hacer matemática me dan un pique para familias de problemas, sumamente explayadas, y piques para la gestión y la problematización, que es el tópico que hemos tratado de caracterizar. En la diapo siguiente voy a presentarles una bibliografía y les voy a contar de qué trata para que ustedes sigan profundizando. En su desarrollo no pueden olvidarse de la caracterización de la geometría que se lleva al aula, y eso tiene que ver con la idea de producción de conocimiento, mi aula como producción de conocimiento. Y sobre todo, acá viene lo grueso de la problematización, establecer relaciones entre la construcción de significados, los haceres matemáticos y los tipos de actividades. Esta es una mirada diferente al aula de geometría y tiene que ver con mi postura de docente y por lo tanto con mis decisiones de gestión. Bien, vamos con la bibliografía sugerida del tema. Esperen que acá quiero mostrárselos, hay uno que lo tengo prestado, pero bueno. Los cuadernos para hacer los libros para el maestro, primer ciclo, segundo ciclo, ya les conté de qué iba, son las especificaciones de primer ciclo y de segundo ciclo. Después tenemos el de Broyman y Skovich, que aparece en este libro, que en casi todas las bibliotecas de las escuelas están, y es el último capítulo, el capítulo que dice, como dice ahí, geometría en los primeros años, de la EGB, imprescindible, parezco un vendedor de ómnibus, pero imprescindible para el desarrollo del tema. Cuarta sugerencia, un libro que tenemos el gusto de haberlo escrito con un equipo de compañeras, Corujo, Easton y Méndez, La racionalidad escondida y la generalización, y el capítulo 5, acá, perdón, el capítulo 4, habla de la generalización en geometría, donde ponemos, caracterizamos la generalización en geometría, cómo se consiguen esas invariantes, y qué tipo de actividades sustentan ese trabajo de generalización en la primaria. Hay producciones de alumnos. También en el libro para el maestro aparecen producciones de alumnos en el análisis de algunas actividades. O sea que es algo que también lo pueden conseguir y pueden profundizar el asunto de las invariantes y la generalización, que es una pata súper importante de toda la matemática, de toda la enseñanza de la matemática, no solo de la geometría, pero en particular. Después tenemos el de iniciación al estudio didáctico de la geometría, de Skovich, es de esta colección, este no es, porque lo tengo prestado, pero es lo tienen libre en la web también, pueden poner estos datos y lo bajan libre de la web. Y otro de Skovich, la matemática escolar, el capítulo acá, acerca de la enseñanza de la geometría, también trae detalles que estuvimos tomando. Y por último, quiero recomendar un libro que es de quehacer educativo, en el cual tuvimos el gusto de escribir algunos capítulos con otras compañeras, que estuvo a cargo de la coordinación de Rodríguez Raba y de Alicia Xavier de Melo, que se editó en el 2016, ojalá se pueda reeditar, ya acá hago un pedido para quehacer educativo, de que esa colección y otras colecciones que hay se puedan reeditar, porque creo que es un material sumamente valioso. Y bueno, por aquí estaríamos dejando los piques. Me despido de ustedes y espero que estos piques y estas sugerencias les sean de utilidad. Muchas gracias. Que pasen lindo.